This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Suficiente para ti, Cristo el Señor. En la abundancia y escasez, en la alegría y el dolor, es suficiente para mí. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Suficiente para ti y es suficiente para mí, Cristo el Señor. Por eso levanto mis manos para agradecer ese don maravilloso, esa gracia derramada, quien cuida de mí. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es suficiente para ti, suficiente para mí, Cristo el Señor. Tesoro está en el cielo, esperando mi llegada, y se llama Dios de paz. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es ayuda para ti y es caucana para mí. Él es nuestro Shaddai, nuestro Shaddai, nuestro Shaddai. Son las 7:15. Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana.
Buenos días, bienvenidos a una audición más de Cada Mañana. Qué bendición encontrarnos y poder estar juntos para acompañarte con un nuevo programa de Cada Mañana, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y cuando el reloj marca las 7:15, nosotros estamos ya arrancando con este programa que trae bendición. Tocamos temas cotidianos que nos conectan con Dios. Ese es nuestro eslogan. Y damos gracias a Dios también por la oportunidad de encontrarnos con buenos amigos, viejos amigos o amigos viejos. ¿Cómo podría ser la mejor definición de esto? Aquí hay una mezcla. Viejos. Muy viejos. Algunos viejos, otros. Dejémoslo en amigos mejor. Sí. Algunos viejos, otros medio viejos. Medios viejos y otros mal usados. Ya. No dije nada. Qué bueno estar esta mañana aquí, mano Yair, qué bendición poder llegar hasta tu casita a través de la 107.1 y 89.7 para Petén. También a través del cable Unión Zacapa, canal 60. 60 o 50. 60. Esa es parte de la edad. Pero sí, una bendición y aprendiendo que Dios es maravilloso. Estamos viviendo días maravillosos, porque yo creo que siempre que el preámbulo de un milagro es la necesidad. Correcto. Es la necesidad. Correcto. Si no hay necesidad, no hay milagro. No se puede dar, o sea, es el ingrediente de un milagro. Sí, es la necesidad. No es la fe, Ajá. no es la fe. Sí. No es la fe, porque aún sin fe, Dios hace muchos milagros en nosotros. Claro. Es porque si Él lo quiere hacer, lo hace como Él quiere. Pero la necesidad es necesaria para el milagro. Tiene que haber emergencia. Ahí estamos. Buenos días, un gusto, un placer saludarles en esta mañana. Pues ya lo adelantaba por allí Pastor Jaques, un temazo. Milagros en medio del dolor. Esperamos poder contar con su audiencia, con su presencia acá en esta sintonía. Ojalá pues el programa... el programa sabemos que será de mucha bendición para usted, así es que no se desprenda de las frecuencias de Radio Alternativa, porque hoy estamos muy seguros que usted recibirá esa bendición del Señor. Dios trae palabra especial para tu vida, así es que quédate con nosotros. Y hoy tenemos invitado especial, ¿no? En los martes de Cada Mañana. El invitado de los martes para las... Importado, es el invitado, lo que no sabe de qué es que le toca Exactamente. que invitar, o sea. Por eso lo invitamos. Lo bueno que no traje efectivo. Hay tarjetas. Traen el POS. Transferencias y todo ya. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Luisito. Que Dios les bendiga. Pues los milagros, como decía el Pastor Jaques, suceden a través de una necesidad. Y muchas veces andamos con heridas profundas. Ya sea reales, o sea, heridas reales, físicas o heridas psicológicas, heridas del alma también. Y pienso que esas son las que necesitan con emergencia un trato y un milagro. Y desde ahí parte los milagros. No necesariamente tener, como decía el pastor, fe en que sabemos que vamos a ser sanados, sino que hay una urgencia de tener que ser sanados. Entonces ahí es donde ocurre el milagro, a través de ese dolor que estemos pasando, ya sea por una muerte, por un trabajo, por una ruptura emocional o XY problema que estemos pasando. La cita bíblica semanal está muy acorde a lo que hoy estamos tratando, y esto está en Jeremías 30:17. Pero yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, afirma el Señor. Jeremías 30:17. Y bueno, bienvenidos todos, ya estamos listos para arrancar. El tema de hoy es milagros en medio del dolor. Vamos a ir a un tema musical y ya regresamos con el desarrollo de este interesante tema. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 42 15 87 66. Será una bendición saber de ti, conocer tus opiniones también, tus testimonios podría ser también porque el tema de hoy es mucho de testimonios. Así es que si deseas contarnos algo de lo que Dios ha hecho en ti, pues también será una bendición recibir tu comunicación. Así que vamos con este tema y ya regresamos con más de Cada Mañana.
Muy buenos días, estamos de regreso en Radio Alternativa, tu mejor alternativa, y hoy tenemos mesa y casa llena. Hoy tenemos aquí al pastor Julio Brizuela, que nos visita desde la comodidad de su casa. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar acá. Como dijeron al principio, estamos con mesa llena y esa es una bendición. Pero la mayor bendición es saber que usted está con nosotros, escuchando este tema tan especial que sé que va a ser de muchísima bendición. Decía hace un momento hermano Giovanni Córdoba, ¿verdad? Que va a ser de mucha bendición y de verdad poder hablar de Dios es lo mejor que podemos hacer, es el mejor tema, es el mejor pensamiento. Y como decía un anuncio por ahí, hable palabra, sueñe palabra, duerma palabra y despierte con la palabra. Que el Señor les bendiga. Cuando el corazón se rompe, Dios reconstruye. Una pregunta importante para nosotros hoy: ¿qué haces cuando el dolor parece más fuerte que tu fe? Cuando el dolor parece más fuerte que tu fe. ¿Qué opinan ustedes? Hay temas honestamente que hablarlos pueden parecer bonito. Y las palabras a veces... Vivirlos es otra cosa. Ahí está el asunto. Porque es que yo creo que, sin lugar a dudas, nadie acá está exento del dolor. Nadie ha vivido sin ser quebrado en algún momento. Sin ser tocado hasta lo más profundo de su ser. Porque somos humanos. Exacto. Y vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde las necesidades están a flor de piel y donde el pecado también nos asedia. Y muchas veces somos heridos por diferentes razones o caemos en problemas por diferentes razones. Una puede ser que Dios quiera probar nuestra fe y aumentar nuestra fe, pero otra puede ser por razones de nosotros mismos, del pecado que cometemos. Y es ahí donde viene la mayor dificultad, cuando las heridas son por causa de nosotros. Exacto. Yo pienso que todo tiene un propósito del Señor. Amén. Cada prueba que afrontamos en la vida cotidiana tiene un propósito de parte del Señor, y es allí donde el Señor prueba nuestra fe, qué tan fuerte estamos nosotros. Y es por eso que nosotros deberíamos de mantener esa comunión con el Señor para estar preparados ante estos momentos que en cualquier momento de nuestra vida van a llegar, y no específicamente a tal persona, a cualquiera de nosotros nos puede llegar una situación en la que nos lleguemos a preguntarnos: ¿qué haces cuando el dolor parece más fuerte que tu fe? Allí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría y la preparación necesaria para poder dar una respuesta a esta pregunta, y sobre todo poder enfrentar el momento crítico en el que nos pueda llegar. Terrible. La verdad que Dios es el arquitecto de nuestras vidas, y Él agarra fragmentos de toda nuestra historia y la va armando, y la arma de nuevo, pero con un propósito renovado, a pesar del dolor y que lo que estemos pasando. Pero como bien lo decían, a veces las pruebas nos hacen pasar ese desierto para poder renovar esa fe de nuevo. Muchas veces sí se agota, muchas veces llegamos al tanque de la fe y no hay nada, estamos a cero. Pero siempre pensemos en el día de mañana. Dios renueva la gracia y la fe todos los días. Entonces, una oración sincera creo que bastaría para recargar la fe. Exactamente. En mi caso, pienso como hermano Giovanni Córdoba, en el sentido de que todo tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué, ¿verdad? Pero, o sea, el dolor tiene un propósito. Tiene un propósito, exactamente. Doler. Pero esa parte es interesante. Sí. El punto es este. El punto es que que Dios permite todas estas circunstancias
para que en el transcurso de nuestra vida lleguemos a una verdad. Y la verdad es, solamente puedo encontrar alivio, consuelo, fortaleza, dirección y el propósito, o el entendimiento del propósito, acercándome al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces hacemos hasta locuras, ¿sí? Hacemos, disculpen la expresión, pero hacemos a veces hasta tonteras, buscando cómo solucionar o cómo resolver aquel dolor que tenemos, porque no sabemos cómo enfrentarlo. Y normalmente uno piensa que con tanto tiempo de sufrir, de pasar ciertas circunstancias, ciertos desiertos, uno ya se la sabe toda. Pero cada vez que Dios nos permite pasar por una circunstancia adversa, es como una primera vez. La diferencia es que llegamos a un punto donde ya no empezamos a hacer locura o empezamos a preguntarle a la gente, a quién me puede dar una explicación. Sabemos que en Él podemos encontrar esa respuesta, ¿verdad? Y en Él podemos encontrar sanidad para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Isaías 61:3, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Esto me dice que en Él y solamente en Él yo puedo encontrar la dirección que necesito cuando estamos en medio de ese dolor que no sabemos cómo enfrentarlo. Pues de verdad que la pregunta es bastante... Y si cambiáramos un poco la pregunta también ahora y dijéramos, ¿será que el propósito de Dios es que suframos? Es que decía un buen amigo dominicano, llévatelo, Cundo. No. Es que fíjense, ¿sabes por qué llevo todo esto a ese punto? Porque es que es fácil hablar del dolor, es fácil mencionar textos bíblicos, pero para alguien que en este momento quizás nunca, no haya leído la Biblia, o la haya leído, o la haya leído, pero no haya fe, no haya creído en esas palabras, ¿cuál sería ese mensaje para alguien que en este momento esté en sufrimiento y en dolor? Conocí la historia, y por eso que usted dice, ya uno va aprendiendo a no citar tantos textos bíblicos. Porque cuando decimos cosas como que Dios... Y que no se malentienda, pues, que no es que no vamos a compartir el mensaje del Señor, ¿verdad? Y su palabra, es importantísimo. Es que aquí hay un momento en el cual, más que hablar, es escuchar. Sí. Porque hay una persona que... Conozco un pastor, que era pastor, que definitivamente llega un momento en su vida en que quiebra. Que quiebra sí. Todo. Quiebra su fe, quiebra su relación con Dios, quiebra su familia, economía. Quiebra todo. ¿Cómo le hablo yo de Dios a esa persona? ¿Cómo lo reencamino hacia Dios? ¿O cómo decirle a alguien que está con una soga al cuello, sufriendo la pérdida de su mamá, de su papá, de sus hijos, que... Y eso de la soga al cuello puede ser literal. O simbólico. Literal o simbólico. Exacto. Máxime, estamos viviendo en un departamento en donde los altos índices de suicidio aumentan. Es la alarma de gobernación, por cierto. Pero la alarma de gobernación debería ser otra. Debería. Déjeme el gobernador que sí. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro día. Pero decirle a la gente livianamente que Dios aprueba el dolor en nosotros es como decirle a la gente que Dios es un Dios sádico, que Dios está indiferente a sus situaciones. Sin embargo, hay que entender algo. En el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de dolor a causa del pecado. La misma Biblia lo dice. No es culpa de Dios el dolor que vivimos. Exactamente. Pero entonces atribuirle a Dios que Dios está pendiente de esto. No. Dios sí sabe que sufrimos, que esto, aquello, pero es causa de nuestra desobediencia, causa de nuestra rebeldía, causa de que nosotros mismos hemos creado un mundo paralelo a lo que Dios ha establecido para nosotros. Y a partir de ahí,
tienen todo el dolor. Ahora, decirle a la gente que Dios disfruta o que Dios, pero ¿cómo es que si Dios está mirando mi dolor, no hace nada por mi dolor? Y me deja solo. Yo estuvimos en México hace unos días, en Poza Rica, 116,000 personas desplazadas de sus casas. 116,000 personas en una ciudad, no una ciudad, en un municipio, diríamos, allá. 116,000 personas desplazadas, casas perdidas, negocios perdidos. ¿Cómo le llegas? ¿Cómo le llegas a alguien que está con la herida abierta? Exacto. Creo que en ese punto no hay palabras. Ahí estamos. Sino que, como decía Pastor Jaques, en ese punto uno lo único que debe hacer es escuchar y estar. Por eso yo soy muy malo para los velorios y los entierros. De hecho, a mí no me gustan. Yo llego ya 3-4 días después con la persona y le doy un abrazo, le digo, mira, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y esto. Porque yo para dar palabras de condolencia soy malo, llega no sirvo. 3-4 días con el muerto. Eso es así como lo de Lázaro, vamos. No puedo llegar yo. Tipo Jesús. No le llego a ese nivel como para decirle a esa persona, mira, vení, te lo voy a resucitar. No se puede. Pero la presencia es más que suficiente. Pero tampoco. Y unos 100 quetzalitos. Ir a comer tamales nada más. No. La verdad que el dolor es necesario en la vida muchas veces para formar nuestro carácter y para llevarnos a un entendimiento de lo frágil que somos. Pero hay una esperanza. Escuchen lo que dice Salmo 34, Ahí está. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y acabas de mencionar una palabra clave en esto, y es la esperanza. Y es la esperanza. Y tenemos que ser frágiles. Tenemos que reconocer que el dolor está ahí no es símbolo de que estamos derrotados, sino que reconocerlo es símbolo de darle la esperanza que Dios va a sanar. Exacto, y que el sufrimiento cuando llega está mostrando también otra faceta de Dios. Amén. Que es la misericordia. Amén. Y fíjense que qué tremendo es poder llegar a entender esto. No es fácil, claro, no es fácil, pero en medio del sufrimiento y del dolor también vemos la misericordia de Dios. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué contradictorio, pero vemos la misericordia de Dios, porque Dios actúa de maneras de amor y de misericordia para nosotros, porque algo que hoy nos esté doliendo puede ser lo que Dios está usando para atraernos a Él. Que es el principal objetivo, creo, del dolor, ¿verdad? Sí. Porque es la única forma en que nosotros nos acercamos a Él, pues. Y lo digo pues por experiencia, ¿verdad? Porque fue necesario vivir muchas cosas en su vida, mucho dolor para que el Señor, wow, imagínense, lo hiciera reaccionar. Ver nacer a mí, bueno, no lo vi nacer, pero el mismo día que el niño nace, mi hijo, ese mismo día tengo que llevarlo de nuevo al doctor, porque se está muriendo y no se sabe por qué, pues. Y uno quiere respuesta, ¿verdad? Y normalmente el enemigo te acusa, algo le heredaste. Probablemente le heredaste el problema de respirar, eso es lo que se me venía a mi mente. Y yo no sabía por qué él estaba amarillo, rojizo y aquella fiebre. No quiso mamar nada, no quiso hacer nada. Luego, ver cómo cada año, una vez o 2 veces al año tenía que llevarlo al doctor porque eran unas caídas, unos accidentes que le pasaban como que alguien lo quería destruir, pues, ¿verdad? Y es que era así. Luego ver mi matrimonio completamente destruido y no encontrar una respuesta. Y sí, muchas veces, como dice el pastor Jaques, fueron algunas consecuencias de nuestros errores, de nuestra falta de entendimiento por no querer conocer o no aceptar la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Y existieron tantas cosas, ver la quiebra de un colegio y estar en esos momentos. Gracias a Dios eso me hizo acercarme más a Dios. Y es por ello que yo digo, pues, cuando aprendemos o entendemos,
ya no vamos a correr a cualquier otro lado, vamos a correr a donde vamos a encontrar la solución. Déjanos decirte hoy que aún en medio del fracaso, aún en medio del dolor, aunque hayas tocado fondo, Dios está allí, Dios siempre estará allí. Y Él no ignora nuestras lágrimas, las recoge como semillas de esperanza. El milagro no siempre es evitar el dolor, sino transformar el dolor en propósito. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Cada Mañana. El servicio no te hace menos, te hace más parecido a Jesús. Jesús sirvió desde el trono del cielo hasta los pies sucios de los discípulos. Cada acto de servicio te forma con el carácter de Cristo. Filipenses 2, 5, 7. Alternativa al servicio de todos. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Gusto saludarles. Bonito tema siempre, ¿verdad? Muchas veces hablar es fácil, pero cuando ya nos toca, como ustedes dicen, ¿verdad? Es bien difícil. Hay un hermano aquí en la iglesia que siempre que lo miraba a uno tenía una su frase, decía, cuesta, va, compa, le decía uno. Sí, le decía uno, pero hay que hacerle, va, decía, hay que hacerle. Y siempre le decía lo mismo a uno, pero un día yo lo vi un poco triste. Le digo, hermano, le digo, lo miro algo triste, le dije. Sí, me dijo, hermano, me lo voy a contar, me dijo que como él trabajaba con ganado. Fíjese que hubo una baja, me dijo, en el precio del ganado, me dijo. Y tuve una pérdida grande, me dijo. Ah, qué duro, hermano, le dije. Pero como usted dice, le dije, hay que hacerle, ¿va? Hay que hacerle, ¿no? Ahora no. Me gustó la frase. Ahora se le pareció. Ahora no. Que no es igual hablar que está ya en el punto, ¿verdad? Ahí estarás tú. Pero con la ayuda de Dios uno puede salir adelante siempre, ¿verdad? En las luchas, en las pruebas. Pero sí es bien difícil. Como dicen los hermanos, las palabras, por ejemplo, de condolencias, de ánimo, ¿verdad? Cuando verdaderamente la situación es difícil. Solamente con la ayuda de Dios lo puede hacer uno. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, hermano. Saludos, Miguelito. hermano Miguelito. Ahí en San José Larada, escuchando siempre San cada Joseph. mañana. Sí, la verdad, muy acertado. Sí, es que... Muy acertado. Es que yo creo que el problema es cuando no somos empáticos. Cuando pensamos, bueno, ya libramos nosotros y otros que miren. Ayer hablaba con una persona, bueno, con mi mamá. Muchos de ustedes saben que mi mamá está librando una situación con el cáncer. Un cáncer que se detectó tarde y agresivo. Pero ella me decía ayer algo maravilloso y yo me quedaba así, ¿cómo tú eres Dios? Decía, yo no le digo nada a nadie, te lo voy a decir a ti solamente. Dígame, yo estoy pensando que Dios me puede sanar, pero si me muero estoy tranquila ya. Lo único que le pido a Dios es que ustedes estén tranquilos también, que tú sigas haciendo lo que estás haciendo, que los muchachos se mantengan en esto, que Antonio, mi papá, y yo, wow, eso quería escuchar. Y le digo, mami, mire, yo la verdad que estoy orando para que Dios la sane, pero sí, también estoy sabiendo de que si Dios se la lleva, no hay ninguna pena con esto. Me dice, sí, porque al final todo Dios lo va a hacer bien. Digo, todo Dios lo va a hacer bien. Esperanza. Sí. Una mujer con un cáncer grado 4, que los médicos dicen, no, esto aquí es solamente para ver qué va a pasar. Pero sí, le digo esto porque a veces yo decía en principio, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y uno quiere jugar el papel de Dios. No se puede. Y ser la boca de Dios y comenzar a decir palabras y profetizar. Y yo soy enemigo de esas tonteras. Honestamente, soy enemigo de esas tonteras. Completamente igual. Entonces, y soy enemigo de quien la practica también. pero la dejé en Dios. Y Dios comenzó a tratar con ella. En su dolor. En su dolor. Cuando se trata de la enfermedad, y este es otro tipo de dolor, ¿verdad, ustedes? Y otro tipo de sanidad, porque cuando hablamos de sanidad de parte de Dios,
A veces solo pensamos en enfermedad, pero hay muchas formas en que Dios sana, ¿verdad? Y específicamente en este punto de la enfermedad, y cuando lo que mencionaba Pastor Jaques, en una ocasión, yo creo que he contado esto, pero en una ocasión tuve una experiencia en la que un personaje llegó a orar por una persona que estaba enferma, y él hizo una declaración, ¿verdad? De estas declaraciones famosas, ¿verdad? Serás sano y te declaro sano y esto y lo demás. Ajá, entonces cuando terminó todo y la persona continuaba enferma y la cosa es de que no sanó. Y se murió. Sí, no sanó. Entonces cuando le preguntaron a él por qué no había sanado, la respuesta de él a mí me asombró y me dijo es que ella no tenía fe. Y le pego, quítenmelo. Qué tremendo. Sí, Que me pasen las escoba. Entonces, Muy fácil. Que me pasen las escoba. Fíjese que mi mamá, para el tiempo de pandemia, ella cayó con COVID, pero fue asintomática. El detalle está que nos dimos cuenta que ella tuvo COVID a raíz de un problema que le dio en la vesícula. Entonces, el doctor le dijo, esta es secuela del COVID. Para el COVID le dice mi mamá, y le hicieron los exámenes y todo. La cosa que ese mismo día le dijo el doctor, mira, te tenemos que intervenir ahorita, porque si no te vas a poner peor. Y yo le dije a mi mamá, démosle, de una vez, chale cuchillo. Y se la llevaron para el centro médico ahí. Y mi mamá pues tiene sus amistades, ¿va? Y en una de esas pues llegó un siervo de estas personas, ¿va? Comienza a orar, ¿qué? Y aquel bullicio. Y yo entré y yo dije, ¿qué están haciendo? Le dije a la enfermera, porque ahí somos amigos, ¿va? A un señor entró a orar, que no sé qué. Vine yo, lo saqué. Llegué y lo saqué. Viene, pastor, hágame un favor, le dije. Mi mamá necesita paz, le digo. Hágame un favor, le digo. A este lo borraron del libro de la vida. Hágame un favor, le digo. Mi mamá necesita paz, no necesita bulla, le digo. Si quiere orar, puede orar allá afuera, tranquilo, le digo. Porque ya me llamaron la atención a mí que usted está gritando demasiado, le digo. Entonces vine yo ya después con el pastor de ella de la iglesia. Él llegó, oró por ella y todo el asunto. Y ya pues entró a la operación, ¿va? Y viene el sinvergüenza del doctor, somos amigos, ¿va? Me jugó así, vos casi se nos va. ¿Cómo que casi? Le dije así, pálido me puse, pero sí. Tuvimos una mezcla de adrenalina y dolor al mismo tiempo, ¿va? Porque sí era un tratamiento muy delicado, porque mi mamá ya estaba que ya una de dos, media hora más y se le revienta esa cosa y se le riega por todo su cuerpo, ¿verdad? Y era muy delicado por la edad de ella. Claro. Entonces era algo así, y literalmente por el COVID, ella pues podía sufrir un paro respiratorio. Entonces sí era así como que yo estaba asustadón, ¿va? Y tenía que estar yo solito ahí porque mi hermana estaba reciente con mi sobrinito, ¿va? Entonces, ay Dios, era algo muy, muy pesadito. Y ahí donde pues me postré ahí en la habitación y lo único que le dije al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Si tenés algún propósito para ella, la vas a dejar aquí. Si no, la vas a hacer descansar. Qué lindo. Bendito Dios, ahí está todavía mi mamá, dando lata. Pero ahí está mi mamá. Bendito sea el Señor, que mi mamá yo la amo y siempre voy a amar sus frijolitos con carne molida. Pero sí, experimenté ese lado del dolor en la enfermedad. ¿Verdad? Experimenté, no de la manera tal vez como mi mamá fue, porque ella fue la anfitriona de ese dolor, pero sí lo experimenté como hijo, porque eso es diferente. Uno dice, mi mamá. Y yo me pongo en los zapatos del pastor Jaques porque ya pasé por ahí. Y tener la mamá enferma de uno, ay Dios, es como que uno estuviera enfermo. Es que en este tema sufre el enfermo, pero también sufren los familiares. Exacto. Un lugar donde se encuentra a flor de piel, estos son los hospitales, ¿verdad? Sí. Y allí se ven una y otras historias en las que sentís una impotencia tan grande porque quisieras hacer más, escucha esto, más de una oración. Exacto, exacto. Como dijo hace unos momentos el pastor Jaques, a veces uno de verdad quisieras
tener la capacidad de ser un Dios, ¿verdad? Para poder con una palabra decir y que se hagan las cosas. Pero tenemos que aprender también a esperar el propósito de Dios, saber que Dios lo tiene todo bajo control y Él sabe. En estos casos, pues, si se lleva o si lo deja, pero que sea conforme a su voluntad. Pablo decía esto, ¿verdad? Realmente estoy en estrecho, decía, porque no sé qué hacer, porque estar en la presencia del Señor, eso es excelente, ¿verdad? Pero quedarme me es necesario, decía. Marcos 5:34 dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Exacto. Tenemos comunicación, está en línea desde Estados Unidos Elvis Javier. Bienvenido, hermano Elvis. Dios le bendiga, buenos días. ¿Cómo está ese ambiente por ahí en Estados Unidos? Con frío. Esto está bueno para un par de cafecitos, un par así como de aquellas champurradas. Mándelo, aquí nos sentamos. Aquí vemos de todo. Aquí se acerca de todo. Aquí hay uno que está ponche, toma. Saluditos y bendiciones. ¿Y cómo es ese ambiente en Chiquibula? Delicioso. Delicioso, muy bueno. Fresco. Qué bendición. Ya está volviendo el calor otra vez. Saluditos, hermano Oscarito Gamaliel. Al estartazo, digan, hermano Oscarito. Al estartazo, Al estartazo, hermano Oscarito. Saludos, hermano Oscarito, ahí al mero comediante más chingón de Guatemala, Cantinflas. El Cantinflas hoy está de vacaciones. Está de vacation. Así saludos también al viejito. Barriendo la calle. El viejito anda en el medio, en el Ix anda el viejito. Ahí está limpiando el parque para Navidad ya. Sí, ya limpió el parque ya. Así es de que saluditos y bendiciones de este hermoso día que Cristo Jesús nos ha regalado. Un bendecido día por acá, bien soleadito, con frito, pero contento y feliz porque estamos respirando nuevamente por la misericordia de Dios. Saludos, hermano Elvis, gracias por su comunicación, Dios lo bendiga. Así es, siervo. ¿De qué se trata este tema? Disculpe. El tema de hoy es con respecto al dolor, el milagros en medio del dolor. Cuando hay el dolor. Esa es una palabra muy confrontante. Usted no ha sentido dolor, hermano Elvis. Mira, hermano, de el único dolor que yo sentí cuando ya me estaba muriendo del COVID-19. Ahí se sentía que ya era el último toque final, pero como ahí sí que, como yo digo, como el ciego Bartimeo, clamé a gran voz a aquel que todo lo puede, aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que es la humanidad nos formó a su semejanza. Ay, papadito, le dije, no me quiero morir. Ahí cuando me dijo, no, todavía espérate que solo estoy probando de ti nada más para que vengas hacia mí. Oh, brinquito pegué nada más. Es una sacudida nada más, le dice. Oh, sí, la verdad que ahí viene yo como aquel, usted no sé si conoce las mulas cuando no están amansadas. Patas y patas por allá, pero cuando va amansadito le digo que solo que le pongan nada más ahí la gamarrita y ya se deja uno ya. Sí, la verdad es que esa palabra es muy confrontante porque, por ejemplo, si alguien, vamos a hablar así en ámbito de humanidad, ¿verdad? Si uno va a visitar a alguien que haya pasado un dolor fuerte, por ejemplo, que haya pasado a una persona a morir, ¿verdad? Decirle a una persona, decirle lo siento mucho, la verdad que uno no puede decir de esa manera, sino que la verdad decirle nada más que Dios les dé fuerza y fortaleza, hermano. Exacto. Sí, porque la verdad eso no es fácil. Totalmente, hermano Elvis, no es fácil. Y eso es lo que hoy estamos hablando. Son bonitas veces que vienes que hay bonitas, trae bonitas reflexiones usted en la cual uno dice, wow, o sea, uno dice, de donde Dios me ha sacado, imagínese de aquella pudridumbre hacia su luz, imagínese, eso es también bonito porque, pues que la verdad, yo creo que una de las cosas, uno dice a veces, me quiero morir en su misma, así humanidad, así que dice uno, no, pues, pero con la misma, cuando es la realidad, son pura mentira.
Sí. Así es de que, siervos, que el Señor les bendiga, pero grandemente, un buen abrazote, pero así grandotes, así que ánimo para adelante en este hermoso día, que el Señor les bendiga grandemente. Recibimos ese abrazo aquí, Emanuel Luis. ¡Tóquense una alabancita! A ver. Quiero una alabancita. ¿Cuál? Mire, con este frío aquí, calientito, el pajarito para el día de hoy. ¡Saluditos, siervo! Bueno, Emanuel Luis. Bendiciones. Dios lo bendiga, Emanuel Luis. Gracias por la comunicación desde Estados Unidos. Allí disfrutando ya de ese frío abrasador. Bendiciones. Bueno, la enfermedad nos enfrenta con nuestra fragilidad. Pero Dios no se limita a los pronósticos médicos. En medio del tratamiento, incertidumbre y dolor físico, Él puede obrar sanidad, consuelo y paz. A veces el milagro es la recuperación, otras veces la fortaleza para seguir confiando. En ambos casos, su poder se manifiesta. Aleluya. Excelente. El versículo que decía Giovanni, Marcos 5:34, le deja claro a uno que la sanidad de ella no solo fue física, sino también fue espiritual y social, ya que ella pues recuperó la dignidad, la paz y la pertenencia, ¿verdad? La pertenencia de pertenecer a un grupo, a la sociedad, a ser incluida, ¿verdad? A ese lugar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nosotros en cuenta al momento de que queramos ser sanados, ¿verdad? No solo ser sanos físicamente, sino espiritualmente. Y es que también, escuchen lo que dice este versículo también, que me llama mucho la atención, Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es lo que en su momento cada uno de nosotros hemos aportado, la fe a través de la oración. Eso es tan importante porque de allí dependerán muchas respuestas a nuestras peticiones. Amén. A través de la oración. Tenemos que tener esa fe. No debemos de bajar la guardia, como decimos el buen Chapín. Mantener siempre esa fe en el Señor, creyendo que Él es quien dará respuesta y una solución a cada uno de nuestros problemas. Y muchas veces el milagro es la recuperación, pero otras veces el milagro es la fortaleza para seguir confiando. En ambos casos, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Hoy estamos hablando sobre milagros en medio del dolor. Ese es el tema que hoy tenemos. Y la motivación real no nace de lo que tienes, sino de lo que esperas en fe. La fe es combustible para una vida perseverante. Espera con fe y avanza con esperanza. Romanos 8, 24 al 25. 107.1 FM te conecta con Dios. Continuamos con más de Cada Mañana a través de Radio Alternativa 107.1 y 89.7 FM. Hoy con un tema muy especial. Iniciamos este segmento con el subtema: cuando la economía se desploma, Dios provee. ¿Lo crees así? Es bien difícil creerlo cuando estamos en esa situación tan difícil en nuestra economía. Y yo creo que todos hemos vivido momentos así, difíciles en nuestra vida en cuanto a la economía de nuestro hogar. Y más nosotros que tenemos ese compromiso, esa responsabilidad del hogar, enfrentar una situación así pues no es fácil. Y es allí donde nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza en el Señor, que Él proveerá en todo momento.
Este es otro milagro, otra clase de milagro para ustedes. Los milagros de la provisión, milagros financieros. Y bueno, es que todo lo que, llamémosle así, todo lo que hacemos, en lo que estamos relacionados y las cosas que hacemos tienen que ver con dinero, ¿a ustedes? Nada se hace sin dinero últimamente. Nada se hace sin dinero. Nada. Pero ¿qué pasa cuando todos los planes, un negocio fracasa, una empresa quiebra y lo que tienes en vez de ganancias son números rojos y deudas? 2005 fue mi último año en que yo tuve mi colegio. A principio de año, pues, bueno, el año anterior estaba bien todo, el colegio estaba en un lugar donde asistían muchos niños, aproximadamente 110 alumnos, todos los grados de la primaria, pero llega alguien de la supervisión y dice, no, el lugar no es apto para un colegio. Si quiere continuar con el colegio, tiene que buscar un lugar para el próximo año, si no, no lo vamos a autorizar nuevamente. Y me toca hacerlo, pues, ¿verdad? Encuentro un lugar, pero la misma clientela ya no llega, un poco lejos, etcétera. Y de 110 baja 32. Y empieza aquella situación, ¿verdad? En lugar de ganancias, habían pérdidas. Me tocó que cerrar el colegio y me quedé con pérdidas y con deudas. Fue un momento bastante difícil, realmente no sabía hacia dónde agarrar. Y mi única esperanza, pues, era Dios, ¿verdad? Yo creí que iba a decir el norte. Siempre, yo soy de los que está en contra de esos viajes hacia el norte para encontrar la provisión o la prosperidad, ¿verdad? Hasta cierto punto estoy en contra del sueño americano, como llaman, ¿verdad? Bueno, porque realmente lo único que hace esto es romper familias, dividir, fragmentar un hogar, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que si el mismo Dios que está en Estados Unidos está aquí, me puede bendecir donde yo esté. Porque Él dijo, te bendeciré en el campo y te bendeciré en la ciudad, cuando su bendición está con nosotros. Y cuando no está, pues tenemos que averiguar qué es lo que está haciendo que esa bendición no esté llegando, ¿verdad? Entonces muchas veces en mi forma de pensar y de vivir, pues, ¿verdad? Llegué a ese punto de creer de que Dios permite ciertas cosas para que nos evaluemos también, para examinarnos a nosotros mismos, dónde está la situación, dónde está el problema, como puede ser por muchas otras circunstancias, ¿verdad? Dios, lo único que Dios quiere siempre es mostrarse a nuestro favor. Y muchas veces, como ya hemos dicho, no es que Dios sea un Dios, ¿cuál fue la palabra que usó Pastor Jaques? Que le sádico, exactamente. Sádico. Tenemos que entender que muchas veces la escasez, la pobreza o las deudas son nuestra mala manera de administrar lo que Dios nos ha dado, pues, ¿verdad? Y como consecuencia viene la deuda, viene la escasez, viene la quiebra muchas veces. Entonces Dios va a permitir que esto llegue, no lo está haciendo Él, va a permitirlo para que entendamos y abramos los ojos y nos volvamos a Él. Sin embargo, su palabra dice que Él siempre suplirá, ¿verdad?, todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, vamos a tener que pasar momentos difíciles, ¿verdad? Pero es allí donde también vamos a ver de qué estamos hechos, ¿verdad? ¿Realmente creemos en Dios o simplemente somos personas que
estamos solamente para señalar a Dios y preguntarle por qué a mí, o por qué permites esto, por qué haces esto o aquello, ¿verdad? Y tener esto como una base para alejarse de Dios o para llegar a decir, Dios no existe. Porque si existiera, ¿por qué no me sacó de este problema? ¿Por qué no hizo esto? Porque somos excelentes, somos buenos para señalar a Dios. Pero está el otro punto, pues. Y esa es decisión de cada uno, cómo lo tomas, ¿verdad? Entonces yo podría echarle la culpa a Dios de mis desgracias, de mi escasez, de mi pobreza, de mis deudas, o reconocer su señorío sobre mí y decirle, tienes razón, me equivoqué aquí, fallé, y allá. Y bueno, pero como hemos visto, pues no todos, Dios nos trata igual, pues Dios tiene un trato muy personal, y eso también es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta. Definitivamente. ¿Qué hacer cuando no hay pan en la mesa, ni hay esperanza en el bolsillo? Es una de las preguntas que hoy estamos planteando. ¿Verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué haces? ¿O qué haces cuando eso sucede? Y bueno, acá es donde las cosas se tornan difíciles, ¿verdad? Porque es muy, muy fácil estar agradecido cuando todo va bien. Es muy fácil elevar una alabanza y expresar pues que nos sentimos bien cuando las cosas están en orden, cuando hay abundancia, cuando hay una cuenta bancaria que tiene fondos, cuando las deudas están controladas o todo está marchando bien. Pero cuando se invierte la situación, cuando por X o Y razón, causas que podemos discutir en otro momento, se viene la escasez, se viene la dificultad económica, ¿verdad? Ahí la situación cambia. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿Cuál es tu reacción inmediata cuando eso sucede? Y en otro punto, si alguien está hoy en este punto en el que necesita un milagro financiero, ¿cuáles son los pasos que debería dar? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Cómo empezar? Porque fíjense que siempre cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la desesperación de un problema, y en este caso un problema de dinero, muchas veces no tenemos la capacidad de pensar. O sea, estamos cegados, estamos atormentados, y esto no nos permite pensar, ¿verdad? Y nos hace correr a cualquier lugar o tomar decisiones también equivocadas. Sí. Entonces, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué consejo hoy les podríamos dar a nuestros oyentes que estén atravesando un problema similar a un problema de economía, un problema económico como tal, verdad? Sí. Fíjense que a principios, fue como a mediados del año pasado más o menos. Estábamos pasando una situación similar con mi esposa, a tal punto en que mi suegra pues y mi mamá nos prestaron plata, ¿verdad? Para poder solventar los pagos del mes. Y nosotros literalmente, o sea, estábamos en ceros, totalmente en ceros, no teníamos absolutamente nada. Prácticamente que teníamos la comida del mes de los animales y lo que nosotros pues íbamos a comer, ¿verdad? Y con el riesgo de que se acabara. Y mi esposa es la más tranquila. En cambio yo me aflijo porque yo le digo a ella, a mí me gusta siempre darle lo mejor, Leo. Y sin ver el precio, sin ver nada, a mí me gusta siempre darle lo mejor. Y yo me aflijo, yo me pongo muy eléctrico y todo el asunto, y teníamos problemas en esa temporadita. Estábamos pasando así problemas y del estrés, incluso me alejé un poco de ella. Entonces viene ella y me dice, mire, tranquilícese, hagamos esto y esto, y me comienza a decir. Y lo más importante que estamos olvidando, me dice, es orar, me dice. Entonces hoy en la noche que tengamos el tiempo, dediquémoslo mejor a orarme. Oremos y pongamos esta situación en las manos de Dios, y va a ver que todo se va a resolver. Y yo pues incrédulo, pues como siempre, ¿va? ¿Cuándo no? No, el hombre es incrédulo. ¿Y cuándo no? El hombre por naturaleza es incrédulo. Vamos a orar por la. Entonces oramos, y el siguiente día igual en la mañana pusimos todo en las manos de Dios.
Y en el transcurso de ese día, a mi esposa le desbloquearon su pago, porque le tenían retenido un pago de la universidad, y logramos anivelarnos. De ahí a mí me cayó un contrato súper bueno, el cual me mantuvo casi todo ese año. Y ahí así fueron agregándose las cosas. Pero hubo un ángel en ese entonces que nos llevó una bolsa de comida, sin necesidad de decirle, porque esa persona no es ajeno a nosotros, sino que simplemente no sabía que nosotros estábamos pasando por ese problema. Pero él llegó y nos dijo: fíjense, muchachos, que siento de Dios que traerles esta provisión. Y nos llevó una bolsona, pero casi que era una canasta navideña, que era grandotota. ¿Sí? Pero sí, eso fue lo que nos salvó el mes de comida, pues, para nosotros. No cabe duda que se cumple. Sin necesidad de que nosotros anduviéramos ahí pidiendo algo así, porque esta persona no sabía que nosotros estábamos pasando ese relajo. Pero ahí es donde nosotros miramos el reflejo de Dios, ¿verdad? Y el consejo tal vez que les daríamos es que no cometan el mismo error de caer en ese estrés, porque a veces uno se ciega completamente. Bien como dicen, ¿va? Cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana, literalmente. Entonces, lo que uno debe hacer no es cegarse por el problema, sino buscar la solución inmediata, que es buscar a Dios. No una deuda, no un préstamo así cobra diario, sino buscar y la inmediatez en Dios. Y pienso que sería lo mejor. Que Dios te libre. No cabe duda que se cumple la promesa de Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y fue aquí donde Dios se manifestó en el caso que nos contaba Luis. Dios suplió esa necesidad en ese momento, y no solo en ese momento, sino el resto de todo el año, como lo decía Luis. Así es como Dios obra en la vida de quienes creemos y confiamos en Él. Y así fortaleció su fe. Así fortaleció su fe. Exactamente. Bueno, la escasez económica puede ser desesperante, pero Dios no abandona a sus hijos en la necesidad. Él multiplica lo poco, abre puertas inesperadas y envía ayuda en el momento justo, como el testimonio que nos contaba Luis, lo que nos contaba el pastor Julio Brizuela. El milagro no siempre es abundancia, sino provisión suficiente y digna. En la fe cotidiana, Él se revela como proveedor fiel. Ese es un milagro de Dios que hace todos los días para nosotros. Lo hace con las aves, lo hace con los animalitos en el campo, lo hace también con nosotros, que somos sus hijos. Vamos entonces a una pausa, ya volvemos con más del tema de hoy, que es milagros en medio del dolor. Es lo que hoy estamos hablando aquí en Cada Mañana. Ya regresamos. Cada mañana. Temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show. No hay dos. Inicia contigo. Cada mañana. Bueno, estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta o no estamos de vuelta? Aquí estamos de vuelta. Ahí estamos. ¿Por qué no sube un poquito el micrófono? Contémosles que tuvimos una pequeña visita. Porque el micrófono está bien así. Sí. Si escucharon el fondo un poquito más de lo normal, fue porque recibimos gratas visitas aquí en Radio Alternativa. Nos ha alegrado mucho. Dios es fiel y Dios sigue mostrando su fidelidad. Pues estamos acá hablando de este tema maravilloso de milagros en medio del dolor. Y yo creo que nuestra naturaleza rechaza el dolor. Normalmente. O sea, es que ¿a quién le gusta sufrir? Ustedes, a nadie. Por eso. Más hay gente que le tiene miedo al sufrimiento. No, y es que seamos honestos. Bueno, yo tengo que ser sincero. A mí, el dolor no me gusta. Sí. ¿Y a quién le va a gustar el dolor? Y mira, cuando has atravesado por dolor, cuando has atravesado el sufrimiento, los psicólogos llaman trauma. Exacto. Hay un trauma. Exacto. Y hay situaciones postraumáticas. Exacto. ¿Verdad? En las que
Cuando escuchas, por ejemplo, una sirena de una ambulancia, volvés a recordar ese momento en el que pasaste. Una llamada a las 3 de la mañana diciéndote, mira, falleció fulano. Cuando suena otra vez ese teléfono, siempre vas a pensar en lo mismo. Siempre vas a pensar en eso. Entonces. Es una situación compleja. Sí. Y entonces, en medio del dolor, hay cosas que hacemos muchas veces. Una es ir al lugar equivocado. U otra, muy peligrosa y muy de cuidado, a aislarnos. Exacto. Quedarnos solos por el temor a la vergüenza. Yo le decía a alguien ayer, a mi esposa le decía, hay que hablar con las personas. Hay que hablar con la gente. En medio del dolor hay que hablar con la gente, porque a veces es que no le voy a decir nada para que no me dé vergüenza, para que no digan que es, pero y después si te dicen, ¿y por qué no me dijiste nada? Entonces, a veces recurrimos a la soledad, pero hay milagros también en medio de la soledad. Y es que Dios envía ángeles. Hubo un hombre en la Biblia que en medio de un milagro sintió depresión, luego del milagro sintió ansiedad, preocupación, miedo, pánico y cualquier cosa parecida a lo que siente Luisito siempre. Y el hombre se escondió. Se encuevó. Se fue a la cueva y se escondió. Pero allí Dios envió su ángel. Exacto. Allí Dios envió su ángel y dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y muchas veces la soledad es la peor compañera que podemos tomar en medio del dolor. Porque no nos permite ver la misericordia de Dios, que decía hermano Yair. No nos permite ver que la gracia de Dios sigue para nosotros. No nos permite observar que aún hay provisión, que aún hay la oportunidad de un milagro. Exacto. Solo es que entendamos que no debemos estar solos. Exactamente. Algo que he notado es de que muchas veces Dios va a probar en medio de estas circunstancias nuestra paciencia, porque para estas cosas también somos muy impacientes, ya sea para cuestiones de enfermedad, situaciones económicas o situaciones donde la soledad abruma. Somos impacientes y corremos a los lugares incorrectos. Y Dios espera que poco a poco vayamos creciendo, vayamos madurando y podamos correr siempre como primera instancia, no como última como normalmente lo hacemos. Aprendamos a correr a primera instancia ante sus pies, ¿verdad? Él dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y Juan 14:18 también nos dice, no os dejaré huérfano, y aquí les enviaré a otro consolador. Entonces, lo que Él nos está tratando de hacer recordar es que no estamos solos. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y créanme que en los momentos de soledad aprendí que en medio de la soledad podía tener un encuentro, nada más y nada menos que con mi Dios, con mi Señor, con mi Salvador. Y eso es reconfortante, porque podría estar solo con todas las personas, pero sabía que estaba Él. Era lamentable estar lleno de gente, riendo por aquí, riendo por allá, pero yo sentirme vacío por dentro. Entonces aprendí y entendí que no siempre la soledad va a ser mala. Depende de cómo yo la tome o cómo yo aprenda a vivir en soledad. Y en mi experiencia he aprendido que en los momentos de soledad yo digo, no, algo quieres hablar conmigo. Aquí estoy. Y hay que entender algo. Sí. Hay que entender algo sobre la soledad. Lo que dice el pastor Julio es muy profundo. Me voy a quedar callado. Es muy especial, honestamente. Pero pensemos esto. No estamos solos nunca. Somos nosotros que elegimos la soledad. Exacto. Somos nosotros que tomamos por todo. Bueno, quiero estar solo. No quiero que nadie me moleste. Quiero dejarme acá. Pero más que estar solo es el miedo a nuestra fragilidad, a mostrar lo débil que somos en ese momento. Muchas veces el teléfono no suena. Pero no se trata del teléfono, se trata de tu corazón que tiene que sonar.
Muchas veces no suena nada, pero eres tú que tienes que despertar y decir, no estoy solo. A veces tenemos la esposa a la par. Y nos sentimos solos. Tenemos los hijos a la par y los aislamos, los echamos fuera porque no queremos. Tenemos amigos que están esperando que nosotros digamos, auxíliame. Y no queremos. Entonces, en medio de nuestra necesidad, Dios también ha proveído de personas especiales. Ayer fue un día que yo me levanté y decía, Señor, tengo que hacer esto y aquello, y hoy es el día. Y de repente, yo no soy de llamar a personas. Yo no soy de soy de morirme en mi lado ahí. Confirmo. Y calladito. No, yo no llamo personas. Bueno, por lo menos para exponer mi caso, no. Para decir, estoy aquí para servir, sí, pero no. Y me dice el Espíritu, llámate a fulano. Y habla con él. Yo andaba con mi esposa cuando me dice el Espíritu eso, y dejé que mi esposa se bajara del carro, porque si le hablo con mi esposa, me dice, ¿para qué vas a llamar? El caso es que llamo al amigo, le digo, estoy así, y me dice, pasa ahorita mismo. Sí, así mismo. Y digo yo, mira. Y era para resolver un asunto en ese mismo momento. Ahí está. Dije, no estamos solos. Y le dije, Señor, si yo lo llamo a él, me dice que no, es porque estamos solos. Yo creo que todos los que enfrentamos una situación en algún momento de nuestra vida, deberíamos de sentirnos dichosos. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene la mirada puesta en nosotros. Amén. Y hay un propósito de Dios para nuestra vida. Es como que nos movieran la silla, como el ejemplo que hemos puesto muchas veces. Y si algo nos pasa, o sea, si algo nos está sucediendo en nuestra vida, es porque Dios está ahí. O sea, la escritura es un privilegio, ¿verdad? Hasta cierto punto, Sí, es que verlo desde esa perspectiva, que es un privilegio que Dios te toma en cuenta. Exacto. Sí. Dios quiere algo para... Y también él dice, tened por sumo gozo. Ahí está, cuando o sea, os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Y la soledad tiene su ventaja y su desventaja, ¿verdad? Mucha es malo, pero lo equilibrado es ahí donde Dios puede obrar, en el silencio. Porque Dios no se va a manifestar en el ruido. A veces tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos muchas cosas. Entonces la soledad es ahí donde Él puede, en ese espacio donde quizás todo falta, es donde Dios suele hacer su trabajo, suele hacer los milagros más profundos. Dice, y con esto quiero ir terminando esta parte, primera de Pedro 4:13. Si no gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Amén. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. ¿Sabe? En la cruz Cristo se vio solo, aún con ausencia del Padre. Porque gritó, Padre, Padre, porque me has desamparado. Exacto. Se vio solo aún de su Padre amado, que él sabía que lo amaba. Dijo, hasta el Padre se fue. Pero el Padre estaba ahí también. El Padre, y te quiero decir esta mañana a ti que estás quizás en un momento difícil, que dice que estás solo, que el teléfono no suena, que no llega esa llamada que tú quieres o que tú deseas, pero está llegando este audio a tu vida. Está llegando esta información a tu corazón, diciéndote, no estás solo. Aún en esa cama de hospital, aún en ese lecho, aún en esa situación, frente a esa factura que no puedes pagar hoy, Dios te dice, estoy contigo y verás mi mano. Amén. Así es, ten esa certeza y esa convicción que Dios está contigo. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Muy bien, seguimos en Cada Mañana. Buenos días, qué alegría poder estar juntos en este programa todos los días, lunes a viernes. Usted escuchará temas cotidianos que nos conectan con Dios. Durante este mes estamos hablando sobre la salvación y la sanidad, en ese orden, salvación y sanidad. Dios quiere salvarte
y también Dios quiere sanarte. Y esta semana específicamente estamos hablando sobre la sanidad. Hoy tenemos un tema bien interesante porque son los milagros en medio del dolor. Uno de los ingredientes para que se opere un milagro de parte de Dios en nuestra vida es la necesidad. O sea, cuando hay dolor, cuando hay una necesidad, cuando hay un sufrimiento, Dios está ahí listo para estar contigo en ese proceso y también mostrarte su gloria y obrar milagros poderosos, portentosos en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces. Y hemos estado hablando temas como la economía, la soledad, hemos estado hablando de la enfermedad también, que es tan común, y también hemos hablado de corazones rotos, ¿verdad? De cuando Dios reconstruye corazones. Pero ¿qué tal hablar sobre los milagros que Dios opera en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, limpiándonos y librándonos de nuestro pasado? Sanidad del alma herida. Sanidad del alma herida, porque es otro tipo de sanidad también, la sanidad del alma. Exactamente. Muchos hemos vivido con circunstancias así que arrastramos del pasado, culpas, señalamientos y un sinfín de cosas que no nos dejan avanzar, pues, ¿verdad? No nos dejan avanzar porque el dolor del pasado está ahí. La herida no está cerrada. Han pasado, 5, 15, 20 años, pero la herida sigue sangrando. Todavía hay falta de perdón, hay amargura, hay resentimiento, etc. Y es que el pasado nos acusa muchas veces. Nos mantiene pendiente. Me pongo a pensar cuando Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo? ¿Quién soy yo? Decir, sabes que soy un homicida prófugo, que hace 40 años maté a uno y tengo la deuda pendiente todavía. Y muchas veces pensamos que Dios está condicionado a nuestro pasado, es decir, a los errores de mi pasado. Los errores de mi pasado son parte de una historia que yo necesito cambiar. Por eso dice la Biblia claramente en Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. No la veréis, dice, pronto saldrá a luz, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a enfrentarnos, y aquí creo que nuestro mayor enemigo es nuestro propio recuerdo, ¿verdad? Porque los recuerdos son las armas que va a usar el enemigo para mantenernos atados. Vean que muchas veces los recuerdos, voy a decir algo que espero lo sepamos entender, pero muchas veces vivir del pasado, o como se dice, ¿verdad? Recordar es volver a vivir, literalmente es así, ¿verdad? Porque por ello no cierran esas heridas, porque vivimos cada día, o cualquier circunstancia nos recuerda ese pasado, ese ayer, y no nos deja crecer, pues nos vive acusando y nos vive condenando, pues haciéndonos sentir el culpable, y muchas veces no somos nosotros los culpables. Ese es el otro punto. Sin embargo, hay gente que va a estar siempre con un dedo. Ay, mira aquel. Señalando aquel, ¿verdad? Ahí está. O lo peor, cuando nosotros mismos buscamos un espejo para señalarnos y recordarnos: ¿por qué no soy merecedor? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no merezco aquí o allá? Porque sigo aferrado a ese pasado. Entonces, tenemos que aprender a enfrentar esas circunstancias y olvidar el pasado, porque Dios tiene algo nuevo. Él dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Y cuando usted dice, pastor, olvidar el pasado, no se trata solamente de decir, bueno,
ya, porque a veces somos irresponsables. Sí, sí. Y hay una frase célebre que dice que quien olvida su historia comete el error 2 veces. Exactamente. Es decir, cuando decimos olvidar, a veces dejar de sufrir por el pasado. Exacto. Es lo que quería aclarar. No es solamente olvidar, sino reconocer, ya Dios me perdonó. Exactamente. Ya esta deuda está pagada. De eso se trata su gracia y su misericordia. La misericordia es justicia no recibida. La gracia es un regalo no merecido. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, no se trata de lo que yo hice, de lo que yo hago, de lo que puedo hacer, sino de Dios. Exactamente. ¿De quién borró? Ajá, porque ¿qué es un milagro? La definición de un milagro. ¿Quién la puede dar acá en la mesa? Luisito, definición de un milagro. Definición de un milagro. Definición de un milagro. Lo inexplicable. Lo inexplicable, pero Luisito, es que lo dejé en el aire. Perdón. Me adelanté a Luisito. Yo ando dormido. No dormí. Un milagro no se puede explicar. No. Es algo inexplicable. Ni cómo viene, ni cómo llega, ni cómo nada. Entonces, al fin y al cabo, Dios es el que lo hace los milagros. No es tu proceso de santidad. No es tu purificación, no es tu flagelación, no es tus lágrimas, no es tus llantos, no es nada. Es cuando Dios determina hacerlo y punto. Exacto. Entonces no sigamos cargando el pasado. Y Dios tiene esa habilidad poderosa de hacernos que esto no nos defina. Ahí está. Que el pasado no defina nuestro presente. Y el pasaje bíblico que decía aquí el pastor de Isaías, entonces cuando nosotros venimos y aceptamos a Dios en nuestro corazón y aceptamos la culpa y pedimos perdón, obviamente somos perdonados. Entonces ahí las cosas son hechas nuevas. Las cosas ¿verdad? viejas, Pero como dice aquí el pastor Jaques, no hay que ser irresponsables de dejarlo ahí tirado. O sea, nosotros tenemos que ser responsables de que cometimos el error, de que metimos la pata, de que hicimos, para no pasar de nuevo por ahí, ¿verdad? Ahí sí que soldado avisado no muere en batalla. Algo que tenemos que tener. Qué profundo. Eso estuvo profundo. En Saltamonte se está aprendiendo ya. Algo que tenemos que tener en cuenta es esto. Si Dios ya me perdonó, con hambre. Si Dios ya echó a lo más profundo del mar nuestros pecados y nuestro pasado, a nosotros nos toca, 1, aceptar lo que Dios ya hizo, y 2, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Sí, lo que hoy podemos aconsejar y recomendar a nuestros oyentes es que, voy a decir esto, que empiecen por el principio. Amén. Y el principio es reconocer a Jesús en su corazón. Ahí está. Ahí está la manera. De ahí parte todo. El texto, el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? El estar en Cristo, el permanecer en Cristo, entonces trae por consecuencia lo demás. Somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces ese es el inicio y es lo que hoy, si te preguntas, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos acá y hablamos como que ya las personas saben lo que nosotros sabemos y han vivido lo que nosotros vivimos, pero en realidad pueden haber muchos de nuestros oyentes que nada de esto han experimentado. Entonces el inicio es eso, es conocer a Jesús. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Cómo conoces a Jesús, Pastor Julio? Abriéndole mi corazón, aceptándolo, recibiéndolo como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces ahí pidiendo perdón por los errores y los pecados, ¿no? Y entonces ahí ya nuestra historia ya no termina en culpa, sino en gracia. Y Dios nos perdona, pero no se queda solo en que nos perdonó, sino que viene el Señor y nos transforma. Y nos capacita para poder solventar aquellas cosas que irresponsablemente a veces pretendemos olvidar. Ahora, cuando yo digo... Entonces ahí surge el milagro. Ahí surge el milagro. Olvidar implica dejar de vivir recordando aquello para estarme acusando. Porque muchas veces también el diablo nos como que da cursos de buzo, ¿verdad? El Señor dice que Él lanzó a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros
nos lanzamos y como excelentes y expertos buzos, ¿verdad? Buscamos nuevamente, salimos a la superficie. Señor, perdóname, pues ya lo perdoné, ¿y de qué me estás hablando? Pero uno mismo sigue atado. Escuchaba hace poco a alguien que me decía una frase en sus propias palabras, muy coloquial, y me decía lo siguiente: mira, con lo que me pasó, ni por baboso y por bruto vuelvo a caer en lo mismo. Exactamente. Ajá. O sea, voy a esa parte, ¿verdad? Porque los errores u horrores que hemos cometido nos deberían servir para eso. Exactamente. Para desarrollar temor a Dios en nuestras vidas y decir, ni por baboso vuelvo a caer en lo mismo. Ahora, el problema está... Porque eso me causó dolor, porque ahí sufrí, porque esto y lo otro, ¿verdad? Sí. Y el problema está, perdón, quiero dejar esto, pero es que a veces parecemos babosos, porque no lo repetimos una ni dos, a veces la repetimos 3, 4, 5. Y ahí vas otra vez a hacer. Y ahí va, y como dice el Chavo del 8, y vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a cambiar, no hemos aprendido a dejar eso atrás y entender de que Dios ya hizo algo nuevo. Entonces ya es una decisión nuestra. Tenemos que permitir que el Señor haga ese milagro. Sí, si algo podemos hoy ir concluyendo es que los milagros son reales. Son reales. O sea, Dios es real, y como Dios es real, los milagros no son cosa del pasado, o sea, no han pasado de moda, no son solo historias del pasado en las que escuchamos el relato bíblico, leímos el relato bíblico de un ciego que sanó, de un paralítico que Jesús lo sana, de una mujer con el flujo de sangre que el Señor sana. No, eso no es cosa del pasado, esto es cosa del presente también, y Dios lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces hoy nos ha ocupado la atención este tema, los milagros en medio del dolor. El dolor es muy cotidiano. El dolor es algo con lo que vamos a estar lidiando toda nuestra vida. Porque Jesús así lo dijo. Es una de las promesas de Jesús. De esas promesas que no son promesas tan tan gratas, ¿verdad? Por decir así. Pero vamos a lidiar con eso todos los días de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Pero el asunto es que Dios quiere que en medio de todo esto, lo que pasemos, las situaciones, las circunstancias, las áreas que sean tocadas en nuestra vida, Él quiere que entendamos que no estamos solos, que Él está con nosotros, de que su poder sobrenatural y su poder grande está con nosotros para ayudarnos, y que hay una provisión en medio del dolor, en medio de la escasez hay una provisión de parte del Señor, y que lo primero que hoy debemos de hacer es rendirle nuestro corazón. Exactamente. Rendirle nuestro corazón a Él, porque es el principio de un milagro para tu vida. Ahí comienza el milagro. Allí empieza. Ahí comienza el milagro, porque entendemos o comprendemos de que Él puede solventar aquello que nosotros no podemos. Nosotros tenemos capacidades y habilidades, pero muchas veces siempre tienen limitantes, pero para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, dice, todo le es posible. Y es que a veces caminamos con cargas pasadas, con recuerdos pasados, con errores pasados, y se nos olvida que Dios está en nuestro presente haciendo algo nuevo. Y es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en el presente. Exactamente. Dios tiene control sobre el futuro y Él sabrá a dónde es que vamos. Y lo que tenemos que hacer es estar en la presencia de Dios, entregar esa carga, entregar esos recuerdos malos que todavía arrastramos y son muy pesados para nuestra vida espiritual, y enfocarnos en el presente, que Dios está transformando y está haciendo su obra y un milagro en nuestra vida. Amén. El pastor Jaques hace un momento nos preguntaba o nos pedía un concepto de milagro. Y el milagro es este.
entender y comprender que Dios sí puede hacer aquello que nosotros humanamente no podemos. Imposible. Él se puede, exactamente, Él puede restaurar nuestras finanzas, Él puede restaurar nuestra soledad, Él puede restaurar familias rotas, Él puede hacer todo lo que humanamente nosotros no podemos. Y a eso le podemos llamar y le vamos a llamar milagros de vida, milagros de restauración, de restitución, de bendición, porque el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros andemos siempre o podamos siempre en nuestras alturas andar. Por eso dice en Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, porque Él no me abandonará. Nunca me ha abandonado. Aún en los momentos de mayor soledad, ahí Él ha estado con nosotros, como todo principio de un gran milagro. El milagro en tu vida iniciará hoy, cuando tú reconozcas en tu corazón a Jesús, cuando le digas: Señor, yo ya no puedo más, te rindo mi vida, te rindo el control de mi vida. Y es cuando el Señor toma el control de tu vida y empieza a operar el milagro en ti, en tu familia y en todas esas áreas en las que hoy necesitas ver un milagro. Así es que vamos a hacer una oración de fe, una oración en la que nos acercamos al Señor, una oración en la que rendimos nuestra vida al Señor hoy. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Sí, Señor, gracias porque tú eres Dios, Dios eterno, poderoso, invencible. Hoy reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra incapacidad de cambiar las cosas, reconocemos nuestra necesidad de un milagro, Padre. Así es, Señor. Padre, hoy necesitamos ver un milagro tuyo. Ayer lo vimos, pero hoy necesitamos ver otro milagro de salud, de restauración, de sanidad espiritual, de sanidad física, de provisión financiera. Padre, tú eres todopoderoso. Así es. ¿Hay algo imposible para ti? No lo hay. Tú puedes hacerlo. Hoy te suplicamos que tú obres ese milagro en tus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Has hecho esta oración y has entregado tu vida al Señor? Bienvenido a la familia de Dios. Qué alegre, has tomado la mejor decisión de tu vida y queremos hoy felicitarte. Y también nos gustaría saber de ti y si puedes comunicarte a la emisora Radio Alternativa. Estamos en este número que hoy te proporcionamos, el 4215-8766, y queremos saludarte, queremos acompañarte también en esta nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos un regalo para ti, es una Biblia, para que puedas iniciar también a conocer más al Señor leyendo la palabra del Señor. Así que hoy nos hemos reunido para poder compartirte que hay esperanza, hay vida, hay una nueva vida en Cristo Jesús, y que en medio del dolor el Señor quiere hacer un milagro en ti. Dios no necesita escenarios perfectos para orar. De hecho, sus milagros florecen en los terrenos más áridos: el dolor, la pérdida, la soledad, la escasez. Jeremías 30:17 nos recuerda que Él sana nuestras heridas, no las ignora. Así que hoy te hemos hecho esta invitación a mirar el dolor como un altar donde su poder, el poder de Dios, se manifiesta. A recordarte que no estamos solos, que en medio del quebranto Dios sigue haciendo milagros. Estamos convencidos de esto, y también estamos convencidos de que hoy es un gran día. Bendiciones para todos. Es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una
una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.